Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días, chicos. Bueno, mi nombre es Carla Renata Quijanes Cate. Soy alumna de cuarto año de la Facultad Daniel Alcides Carrión. Y bueno, esta vez vamos a hablar acerca de anatomía, lo que es el segmento hombro, ¿no? Entonces, vamos repasando. El segmento hombro va a comprender 3 regiones, que son la región axilar, la deltoidea y la escapular. Y vamos a estar hablando de esas 3 regiones durante esta exposición. Bien, entonces, Ya bueno, lo primero que vamos a ver es un recuento de algunos huesos que van a conformar esa región hombro y van a ayudar con lo que son las articulaciones, ¿no? Entonces, un hueso que es muy importante para esta región hombro, para este segmento hombro, va a ser la escápula. Algunos datos sobre ella es que es un hueso plano y de forma triangular. Ya va a presentar 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Entonces las caras, una va a ser una cara anterior y la otra va a ser posterior. ¿Cómo las diferencio? Ustedes ven que aquí hay una especie de prominencia. Entonces cuando ustedes vean esta prominencia, les voy diciendo el nombre, esta es la espina de la escápula y se va a encontrar en la cara posterior. Entonces ya ustedes saben cómo diferenciar la cara anterior de la posterior. En la posterior van a encontrar esta espina, ¿no? Y vamos a describirla. Esa espina hacia el borde medial o interno se va a confundir con el hueso, mientras que en la parte externa lo que va a hacer es que va a formar esta prominencia, ¿se dan cuenta? La cual se llama acromion y va a tener una carilla que se llama carillo oval, que está más o menos por aquí hacia el lado interno, y lo que va a hacer es que va a permitir la articulación con el hueso, con la clavícula. Entonces, a partir de esta espina se va a dividir la cara posterior en 2 regiones. La fosa supraespinosa, en la cual se va a insertar el músculo del mismo nombre, y debajo de esta espina la fosa infraespinosa, ¿de acuerdo? Donde se va a insertar igualmente el músculo infraespinoso. Ahora, entonces ya sabemos cuál es la cara posterior, acuérdate que va a tener esta espina, mientras que en la cara anterior pues no va a tener ninguna prominencia, pero va a tener estas rugosidades, ¿de acuerdo? Y aquí se va a insertar lo que es el músculo subescapular. Ahora, ya tenemos la cara anterior, la cara posterior, faltan los 3 bordes, ¿no? Tenemos un borde medial que te vas a dar cuenta que es el medial porque es más vertical, ¿de acuerdo? Tenemos después un borde lateral o axilar y finalmente un borde superior, en el cual pues va a tener bastantes relieves, ¿no? Aquí ves como una especie de triangulito y después mira, tienes esta escotadura que se llama escotadura de la escápula, escotadura coracoidea. Después vas a tener 3 bordes, ¿de acuerdo? Uno superior, uno inferior y uno anterior, en el cual lo que más destaca es esta fosita, que bueno, aquí la tenemos de otra vista, ¿no? Esa es la llamada fosa glenoidea, que va a servir para articular la cabeza del húmero. Y bueno, entre esta cavidad glenoidea y esta apófisis coracoides vamos a tener esa prominencia, que se llama lo que es la apófisis coracoides, ¿de acuerdo? Que va a servir para la inserción de músculos, como son el músculo coracoides y el bíceps. Entonces ya tenemos, acuérdate, la cara posterior se caracteriza por esa prominencia, que es la espina de la escápula, termina en el acromion, la cual se va a articular con lo que es la clavícula, y cara anterior tienes esta fosa que es cóncava, es como un huequito y rugosa, donde se va a insertar el músculo subescapular. En cuanto a los ángulos, el más medial es el que es vertical, ¿de acuerdo? Y acuérdate que en el borde, bueno, tienes borde superior, inferior, y en el anterior va a estar esa fosa glenoidea, ¿no es cierto? Para la articulación con el hueso húmero, con la cabeza del hueso húmero. Bien, ahora vamos a identificar aquí todas las articulaciones que van a permitir que se forme este
este hombro, ¿no? Entonces, a ver, vamos a señalar. Como dice aquí, la primera es la articulación. Ay, primero voy a completar esta imagen porque aquí falta el numerito. Ya, entonces, ya, ahora sí. A ver. Entonces, la primera que te mencionan allí es la articulación glenohumeral. ¿De acuerdo? Es también llamada escapulohumeral y va a ser la que está aquí. Va entonces a unir lo que es la cavidad glenoidea del escápulo u omóplato con la cabeza del húmero. Y recuerda un dato por ahí interesante, es que la cabeza del húmero se dice que tiene un tercio, es un tercio de espera, ¿no? A ver, luego vamos a ir con la segunda articulación que te mencionan, que es la acromio clavicular. ¿Te acuerdas de la porción externa de lo que era la espina de la escápula? Se llamaba acromión. Y yo te dije, se va a articular con un huesito, que es la clavícula. Entonces, ahí tenemos la siguiente, ahí tenemos la siguiente articulación, que es la, ay rayos, ya bueno, que es la acromioclavicular. Y por último, tenemos la articulación externo-clavicular, que va a unir lo que es el esternón con la clavícula. Y la estamos encontrando en ese ladito de aquí. Aquí está con rojo. Entonces, esta va a ser la número 3. Entonces, por favor, no te olvides, tienes 3 articulaciones en el hombro. La primera es la glenohumeral o también escapulohumeral, ¿no es cierto? Esa es una articulación, no sé si te acuerdas de los tipos de articulaciones, teníamos 3, ¿no? Teníamos la diartrósica, que te acuerdas que es la más móvil de todas, y bueno, va a tener, según su configuración estructural, va a ser sinovial. Después tienes la artrosis, que tiene como un movimiento mediano, y finalmente las sinartrósicas, que son fibróticas, es decir, no van a tener movimiento. Pero en ese caso las 3 son diartrósicas, es decir, las 3 van a permitir el movimiento. ¿Ya? En el caso de la primera, que es la glenohumeral, es de subtipo en artrosis o en bola, ¿de acuerdo? Después tenemos la acromioclavicular, esta va a ser de tipo artrodia, es decir, son 2 superficies planas que van a permitir el movimiento. Y por último, la esternoclavicular, que va a ser de tipo encaje recíproco. Entonces, eso es muy importante porque a veces preguntan estos ratitos. Ahora, esas articulaciones solo con los huesos no van a poder mantenerse juntas. Es por eso que necesitamos algunos ligamentos, algunos tendones para que estabilicen esa articulación, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener los siguientes ligamentos. Para la articulación glenohumeral, acuérdate de la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero, vamos a tener en la cara superior, dice ligamento córaco-humeral. Entonces, si te das cuenta, todos los nombres de los ligamentos, de las articulaciones, van desde el punto de origen hasta el punto de inserción distal, ¿no? En ese caso tenemos córaco-humeral, es decir, la apófisis coracoides hasta el húmero. Entonces, a ver, lo voy a ir señalando aquí con numeritos. Entonces, a ver, esa de aquí, la coracohumeral, sería esa de acá. De acuerdo, que va desde la apófisis coracoides hasta el húmero. Luego tenemos en la cara anterior ya lo que es el ligamento glenohumeral, que iría desde la cavidad glenoidea hasta el húmero, ¿no? Y tenemos la porción superior, que sería esta partecita de aquí, la porción media y la porción inferior, ¿de acuerdo? De ese ligamento glenohumeral, le voy a poner un 2 por aquí. Luego tenemos el tendón del subescapular. Si te das cuenta, los demás son ligamentos, pero ahora están mencionando lo que son tendones. Entonces, a ver, le voy a marcar todos los que son tendones, ¿ya? Y va a ser este de aquí, ese tendón que se ve allí. Luego, bueno, ya en la cara posterior eso no lo vemos porque todo esto es cara anterior. Vamos a tener el tendón del supraespinoso, del infraespinoso y del redondo menor. Todos esos de aquí que lo he marcado con, todos esos de aquí que los he marcado con rojito, después les voy a explicar, eso forman lo que se llama el manguito de los rotadores. De acuerdo que son 4 músculos que van a estabilizar lo que es la articulación del hombro. Entonces, acuérdense de eso porque eso también siempre preguntan, ¿cuáles son los músculos que forman el manguito de los rotadores? Ya sabes, el tendón del subescapular, que es el único en realidad que tiene inserción anterior, y los demás en la cara posterior. Tendón del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Un datito más para que vayan viendo ese tema. Esos 3 músculos van a hacer rotación externa, ¿de acuerdo? Y el tendón o el músculo subescapular es el único que hace aquí rotación interna. Entonces, acuérdense, manguito de los rotadores, muy preguntado. Ya. Listo, entonces seguimos ahora con lo que es la articulación acromio clavicular, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí te menciona al ligamento acromioclavicular superior y también tienes el inferior. ¿De acuerdo? Ambos van a estar por aquí, uniendo la clavícula con el acromio. Luego tienes a los ligamentos coracoclaviculares, es decir, los que unen la apófisis coracoides con la clavícula. Y te dicen que hay dos, ¿cierto? Tienes el anterolateral, que va a ser el trapezoideo, y tienes el posteromedial, que va a ser el ligamento conoide. Entonces, aquí es muy importante que recuerdes estos ligamentos porque cuando hay lesión aquí y aquí, va a dar lugar a una clínica, un signo que es muy conocido y que también es bien preguntado, que es el signo de la tecla de piano, ¿no? Entonces, así se ve a la radiografía. La clavícula está totalmente, digamos, salida y eso es como se ve al examen físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú presionas aquí, ¿por qué se denomina signo de la tecla de piano? Porque tú vienes y presionas aquí y ¡pum! Después de, o sea, de la presión como que salta, de acuerdo al huesito, porque se ha lesionado esos ligamentos. Entonces, acuérdense por favor de esos de aquí al momento también de que ustedes vayan a llevar semiología posterior. Bien, ahora sí ya vamos a pasar a lo que son las regiones propiamente dichas. Recordemos que el segmento hombro va a tener tres regiones importantes, lo que es la región axilar, la región escapular y la región deltoidea. Entonces vamos a empezar por la región axilar. De acuerdo, como dice aquí, tiene forma de una pirámide truncada. Tiene cuatro paredes, una anterior, otra posterior, después una medial o interna y una axilar o externa, ¿de acuerdo? Luego una base y un vértice que es superior. Entonces, a un corte sagital, aquí estamos viendo toda esta parte, vendría a ser la región axilar. ¿De acuerdo? Entonces, algo que también siempre preguntan en la facultad es su continente y su contenido. Ya bueno, el contenido creo que se sobreentiende, ¿no? Pero el continente van a ser los límites de una región. Entonces, para el caso de esa región axilar, estamos viendo que es, a ver, en este plano sagital, esa es la parte anterior, ¿de acuerdo? Mira, aquí está el ombliguito y esa es la parte posterior. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuál es la pared anterior de esa región axilar. Tenemos a los músculos pectoral mayor, pectoral menor con sus fascias, ¿no? Que es todo lo que los está recubriendo, todo lo celestito que se ve. Luego en la pared posterior vamos a tener al músculo subescapular. Acuérdate que este se insertaba en la fosa anterior del escápulo, ¿te acuerdas? Ya bueno. Este músculo, después está el músculo redondo mayor, el músculo dorsal ancho y, bueno, acompañado de la estructura ósea que vendría a ser la escápula. Muy bien, luego tenemos la pared externa, que para eso nos va a servir esa imagen. Aquí imagina que están los músculos. Entonces aquí estaría el músculo bíceps braquial junto con el coracobraquial. ¿Recuerdas que ambos se insertaban dónde? En la apófisis coracoides, ¿no? Muy bien. Y luego tienes la pared interna que está en relación con los arcos costales, las costillas, junto con el serrato mayor. Más o menos aquí son las primeras 4 o 5 costillas. Bien. Entonces, ahora nos falta ver lo que es su vértice, ¿no? En el vértice va a tener límites, ¿de acuerdo? Anterior va a ser con la clavícula, posterolateral va a ser con la escápula y la apófisis coracoides, es decir, con todo ese borde superior y esta apófisis coracoides. ¿Te acuerdas que lo veíamos en la cara anterior de la escápula? Muy bien. Y, a ver, y medial con la primera costilla. Muy bien. Ahora, lo que es la base, ahora en lo que es la base, vamos a encontrar que está revestida por lo que es la fascia axilar y también por la piel. Y bueno, esta parte ustedes se la pueden tocar, ¿no? Entonces la base es lo que tú tocas, por así decirlo. Ahora, en cuanto a su contenido, vamos a ver que pasan tres estructuras importantísimas, ¿no? De lateral a medial, como se ve en esta imagen. Entonces, más lateral va a ser lo que es el plexo braquial. Después va a seguir lo que es la arteria axilar y finalmente lo más medial va a ser la vena axilar. Y todo alrededor van a estar algunos ganglios. Entonces, por favor, chicos, no se olviden y a manera de memotecnia, lo vamos a escribir por aquí. Acuérdate. A ver, ese es lo lateral, ¿de acuerdo? Y lateral, ¿qué va a estar? El plexo. Después al medio, ¿qué va a estar? La arteria axilar. Y finalmente la vena. Entonces, acuérdate, lo puedes tener ahí como memotecnia. ¿De acuerdo? De lateral a medial, plexo, arteria, vena. Muy bien.
Ahora ya vamos a entrar a describir cada una de esas partes del contenido porque de verdad es muy importante. Plexo es uno de los temas más preguntados incluso. Así que, a ver, vamos a empezar a hablar del plexo braquial. A ver, va a ser una red nerviosa que va a estar formada por las ramas anteriores. Ese es un punto muy importante. Son ramas anteriores de las raíces C5 a T1. ¿De acuerdo? Eso, digamos, es en la mayoría de personas, porque también hay unas variantes anatómicas. En algunas personas empieza en la C4, entonces eso se llama prefijado. Y si termina, en algunas personas eso termina en la T2 y eso se llama postfijado. Pero en la mayoría son 5 ramas, acuérdate, y empieza en la C5. Esa es la manera de memotecnia también. Entonces va a ser la C5, C6, C7, C8 y T1. Son 5. Muy bien. La importancia de ese plexo es que va a dar inervación tanto sensitiva como motora a todo lo que es el miembro superior. Y aquí les vamos a dar algunas relaciones, pero ojo, eso es en cuanto a su origen, ¿de acuerdo? En cuanto a sus raíces. Lo que va a llegar ya a la región axilar van a ser las ramas terminales, ¿de acuerdo? Entonces, esas relaciones, acuérdate que es según su origen. Vamos a tener que va a estar por el triángulo posterior del cuello. Entonces, como les dije, eso es en cuanto a su origen. O sea, cuello, digamos, ya es otra región, pero igual, para que lo sepan. El triángulo posterior del cuello es ese triangulito que se forma por la parte posterior del esternocleidomastoideo y la parte anterior del trapecio. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, las raíces van a salir entre los músculos escalenos, tanto el escaleno anterior como el músculo escaleno medio. Ahora, entonces va a salir y va a pasar junto con la arteria subclavia. Ahora, si se dan cuenta, todo eso está pasando por encima de la costilla, de la primera costilla. Ahora, eso también es muy importante, sus relaciones con otras estructuras. Mira, por arriba va a estar relacionada, las raíces superiores van a estar en relación con el nervio frénico, ¿no es cierto? Que es un nervio que va a inervar todo lo que es el diafragma. Entonces, si tienes una lesión que va a ser de las ramas superiores, tienes que también revisar si ha habido afección de este nervio, ¿de acuerdo? Y por abajo va a estar relacionado con el plexo simpático cervical que se encuentra por acá. Entonces, si sospechas de una lesión de las ramas inferiores, C8, T1, tienes que fijarte o ver la clínica de lo que fuera la lesión de este plexo. Bueno, seguimos. Entonces, ahora sí, plexo braquial. Chicos, de verdad aquí mucha atención porque en la facultad te evalúan plexo por todas partes, se piden aprenderte plexo y un montón de preguntas en cuanto a eso. Así que bueno, vamos a empezar. Como les había mencionado, tenemos las raíces, también denominados ramos ventrales, que se van a formar a partir de las ramas anteriores, acuérdense, anteriores, de C5 a T1, ¿de acuerdo? Entonces, la C5 y la C6 se van a unir y van a formar el tronco superior, antes también llamado tronco primario superior, pero ahora se acepta solo tronco superior. Muy bien, ya ahora, la C8 y la T1 igualmente se van a unir y van a formar lo que es el tronco inferior. Mira, la C7 es empoderada como tú y se va solita, ¿ya? Y va a formar el tronco medio. Ya, muy bien. Entonces, acuérdate, las dos superiores se unen, las dos inferiores se unen y la del medio va solita. Muy bien. Entonces, ahora, después lo que va a pasar es que todos esos troncos, absolutamente todos los tres, se van a dividir en dos porciones, una anterior y otra posterior. ¿De acuerdo? Todos se dividen en anterior y posterior. Entonces, si son tres troncos, ¿cuántas divisiones van a quedar? 6. Bueno, entonces, después lo que va a pasar aquí es que estas solo se unen anteriores con anteriores y posteriores con posteriores. No hay combinado, no hay anterior con posterior, no. ¿De acuerdo? Entonces, las divisiones anteriores del tronco superior y medio se van a unir y van a formar el fascículo o cordón lateral, ¿de acuerdo? Que lo encontramos por aquí. Es anterolateral, en realidad, ¿ya? Después, bueno, y aquí ya van a salir las ramas terminales que vamos a explicar después. Después, la división inferior, esa vez se va a ir solita y va a formar el fascículo medial o anteromedial, ¿de acuerdo? Fascículo, cordón, anteromedial. Luego, todas las divisiones posteriores se van a unir y van a formar un único fascículo que es bastante grueso, te das cuenta, y es el fascículo o cordón posterior. Muy bien, entonces con eso ya tenemos un repaso de
todo lo que es, digamos, las divisiones. Acuérdate que son 6 raíces, después se unen, la del medio eres tú empoderada que va solita, y después vienen las divisiones, son 6 divisiones, se juntan, la división del tronco superior y medio forma el fascículo lateral, después se une o va solita la división del tronco inferior y por último se juntan todas las divisiones posteriores. Ya, listo. Ya tienes entonces formado tu plexo. Ahora vamos a ver todo lo que son algunas características. Vamos a ver algunas características de los nervios. Para eso, por favor, chicos, sí vayan tomando nota porque eso no lo tengo por escrito. Y bueno, también vamos a ir mencionando parte de su clínica. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la primera colateral, a ver, ya. Las dos primeras colaterales que vamos a ver van a salir a la altura de las raíces, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos al nervio torácico largo. ¿Cuál es ese nervio? Este, mira, que sale de las raíces C5, C6 y C7. Se llama torácico largo, mira, es un nervio bastante largo, entonces por ahí también lo puedes sacar. Este nervio también es llamado nervio respiratorio de Charles-Tales y es un nervio motor. Esa es otra característica que tienes que tener en cuenta, si es motor, sensitivo o es mixto. ¿De acuerdo? En este caso es un nervio motor y va a inervar al músculo serrato mayor. Ahora, voy a resaltar también todos los que tienen como que una lesión muy conocida. Por ejemplo, que su lesión se llama escápula alada. Te das cuenta cómo está la escápula u omóplato como salida, ¿no? Entonces, la lesión de este nervio te va a dar la escápula alada. Seguimos con el otro nervio, que es el nervio dorsal de la escápula, que va a ser este de por aquí. Como te das cuenta, solo sale de la raíz C5. Y ese nervio va a ser motor para 3 músculos. Ese también, nuevamente, es motor, solo motor. Y va a ser motor para el músculo romboideo mayor, romboideo menor y el músculo elevador de la escápula. Muy bien. Ahora, seguimos con los nervios que van a salir del tronco primario superior o bueno, de los troncos, ¿no? Y van a ser nuevamente 2. Y vamos a poner de tronco. Ya. Y a ver, tenemos entonces al nervio escapular superior y al nervio del subclavio. Entonces los vamos a ir señalando. Ese es el nervio escapular superior. ¿De acuerdo? Ya, y ese nervio va a inervar a 2 músculos. A los 2 músculos que estaban por encima y por debajo de la espina. ¿Te acuerdas? El músculo supra e infraespinoso. Una característica era que ambos son rotadores externos. Muy bien. Y luego vamos a tener al nervio del subclavio, que va a ser este de aquí, que va a inervar a su vez al músculo del subclavio. Muy bien, ahora todos los nervios que siguen van a salir ya a partir de, todos los nervios que siguen ya van a salir a nivel de los fascículos, ¿de acuerdo? Y tenemos a lo que es el pectoral lateral, que es este nervio que tenemos por aquí, el que sale del fascículo anterolateral. Y ese nervio va a inervar a lo que es el músculo pectoral mayor, ¿de acuerdo? Y ese pectoral, y no lo va a inervar, digamos, a todo el músculo pectoral mayor, sino solo a su porción superior. Eso es muy importante que recuerden, solo a la porción superior. Luego, ves este nervio que cruza todo el plexo, digamos, del fascículo lateral al medial y sale por aquí. Ya, muy bien. Entonces, ese nervio va a ser el nervio pectoral medial y va a inervar al músculo pectoral menor y a la porción inferior del pectoral mayor. Acuérdate, el pectoral lateral va a inervar a la porción superior del pectoral mayor y el pectoral medial a la porción inferior del pectoral mayor más todo el pectoral menor. ¿De acuerdo? Hasta aquí seguimos con todos los nervios que he mencionado son motores. Ahora, luego vamos a tener a tres nervios que van a salir de aquí y están en orden ahí indicado. Es el nervio subescapular, es el nervio redondo mayor y el nervio dorsal ancho. De acuerdo que van a inervar a los músculos del mismo nombre, no hay problema. Ahora, vamos a tener después a los 2 nervios que faltan, que es el nervio braquial cutáneo medial y el antebraquial cutáneo medial.
Si te estás dando cuenta, su nombre como que te va indicando algo, ¿no? Mira, ¿qué significa braquial? Significa brazo. Medial, la cara media o la cara interna del brazo, ¿cierto? Y cutáneo, ¿qué querría decir? Eso significa que le va a dar sensibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ya tienes a tu primer nervio sensitivo, que va a inervar, ¿qué? La cara interna del brazo. Entonces, mira, si te das cuenta, es prácticamente lo mismo con el nervio de abajo. Medial, solo que ese es antebraquial. Entonces, ¿eso qué indica? Que este de acá le va a dar sensibilidad, pero a la cara media, pero del antebrazo. ¿De acuerdo? Entonces, el nervio braquial, cutáneo medial, le va a dar sensibilidad a la cara media del brazo. Y el antebraquial, cutáneo medial, va a dar la sensibilidad a la cara media, pero del antebrazo. Muy bien, entonces, hasta aquí, los únicos nervios que resultaron sensitivos son esos dos. Los demás son motores puros. Bien, ahora vamos a lo que son las ramas terminales, ¿de acuerdo? Ahora, en las ramas terminales vamos a tener vamos a tener al nervio musculocutáneo, que justo ahí salió su lesión. Bueno, entonces, primero vamos a indicar cuál es. Ese de aquí es el nervio musculocutáneo, ¿de acuerdo? Vamos a escribirle su numerito, es el 1. Y bueno, este nervio musculocutáneo, cuando haya lesión, lo que va a dar la clínica, lo que vamos a poder ver, es la mano del predicador o del camarero, así como estamos viendo en este mímico, ¿de acuerdo? Ahora, acerca de este nervio, es un nervio mixto, es decir, va a dar sensibilidad y a la vez va a ser un nervio motor. Va a ser motor para los 3 músculos del brazo, de la cara anterior, como son el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial o braquial anterior. Entonces, va a ser motor para los 3 músculos de la cara anterior del brazo, bíceps, coracobraquial y braquial anterior. Y va a ser sensitivo, por otra parte, para la cara externa del antebrazo. Entonces, mira, date cuenta, esta va a ser sensibilidad cara externa del antebrazo y esta, la cara media del antebrazo. Ya tienes la sensibilidad de todo el antebrazo. Listo, genial. Ahora seguimos con el siguiente nervio, que es el nervio mediano. Entonces, se llama mediano por algo, ¿no? Acá está. Porque está en el medio y por la unión de esos dos fascículos, lateral y anteromedial. Ahora, acerca de este nervio, ya también va a tener una clínica característica, que es la mano del predicador, como estamos viendo aquí. Ahora, ese nervio igualmente va a ser mixto, va a dar sensibilidad a lo que es, bueno, a la mayor parte de la palma de la mano. Ya mira tu palma, ¿de acuerdo? Hasta o sea, desde el pulgar, el índice, el medio, que en anatomía se llama primero, segundo, tercera, hasta la mitad del cuarto dedo, que vendría a ser el anular, va a dar sensibilidad lo que es el nervio mediano. De la mitad del cuarto dedo o anular hasta el meñique, va a dar el cubital. Entonces, si te das cuenta, ¿quién da la mayor parte de sensibilidad de la palma de la mano? El nervio mediano, ¿de acuerdo? Y por otra parte también va a ser motor para un músculo muy importante que nos diferencia, digamos, de las demás especies. ¿Cuál es la capacidad para hacer una pinza, ¿no? La posición del pulgar. Y entonces va a ser motor, acuérdense, para el músculo oponente. Entonces ya, acuérdate que el mediano va a ser el principal nervio sensitivo de la palma de la mano y a la vez va a ser motor para un músculo muy importante que es el oponente. Bien, seguimos con el nervio cubital, que también nos va a dar una clínica muy característica, que va a ser la mano en garra, ¿de acuerdo? Entonces, acerca de ese nervio, bueno, vamos a indicarlo de una vez, va a ser este nervio de por aquí, ¿de acuerdo? Y acerca de ese nervio también va a ser mixto, este va a ser el principal motor de la mano. ¿Por qué? Porque va a dar inervación motora a 14 de los 19 músculos de la mano. Y también va a ser sensitivo. ¿Ya te acuerdas cuando te dije de la palma de la mano, el dedo y medio que falta, va a darle sensibilidad lo que es, va a darle sensibilidad lo que es el nervio cubital. Igualmente la cara posterior ahí sí se reparte mitad con la radial, ¿de acuerdo? Ahora, seguimos con el nervio radial. El nervio radial también es un nervio mixto y lo que va a hacer es, va
en la parte motora va a inervar a todos los músculos de la cara posterior del brazo y antebrazo y va a ayudar a realizar lo que es la extensión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, luego también va a dar sensibilidad, por ejemplo, en la mano, ¿no? Ya habíamos quedado en la cara posterior, la mitad de la cara posterior de la mano. Y su lesión, bueno, aquí no puse imagen, pero la lesión del nervio radial, sí, su función es hacer extensión. Cuando esté lesionado, lo que va a pasar es que va a haber mano caída, ¿de acuerdo? Se llama mano caída o péndula. Finalmente, ya, y me faltaba indicar dónde estaba. Voy a ver. Ese de acá es el que es el más grande, más grueso de todo el plexo braquial, va a ser el nervio radial. Y finalmente, pues ya tenemos el nervio axilar. Acerca de ese, igualmente es un nervio mixto. Acuérdense, mira, aquí todos son mixtos, ¿de acuerdo? Y este va a ser motor para el músculo deltoides. El músculo deltoides es un músculo muy carnoso que te va a permitir hacer la abducción, es su principal función. Y va a dar sensibilidad a sí mismo a esta misma región. Entonces, bueno, hasta aquí, a ver, un breve repaso. La escápula helada, que la lesión de qué nervio te lo ocasiona, el nervio torácico largo. La mano en camarero o del mesero o cuentapropinas, creo también le llaman, es el nervio musculocutáneo, lesión del nervio musculocutáneo. La mano del predicador, lesión del nervio mediano. Mano en garra, lesión del nervio cubital. Y la mano caído péndula, lesión del nervio radial. Muy bien. Ahora, siguiendo con la parte de la clínica, vamos a ver lo que son las parálisis obstétricas, las cuales pues se van a dar en partos distóxicos, es decir, en partos complicados o de lenta evolución, ¿no? Donde la principal causa es la macrosomía, es decir, vienen bebitos muy grandes, de acuerdo, de peso superior o igual a 4 kilos. Entonces, lo que tú vas a observar a la exploración física va a ser asimetría. De repente, cuando tú le das algunos reflejos, una parte sí van a tener, mientras que la otra no. Entonces, todo eso te va a generar sospecha, ¿no? De que hay alguna de esas lesiones. Entonces, vamos a tener dos que son clásicas. Y bueno, tenemos la primera, que va a ser la parálisis de Earl-Duchenne, ¿de acuerdo? Esta es la más frecuente y va a lesionar o va a afectar las raíces superiores, las raíces C5 y C6. Y va a estar relacionado sobre todo por los partos podálicos. Es decir, mira cómo viene el bebito por el canal del parto, ¿te das cuenta? Ya, entonces aquí lo que vamos a ver es una postura de mano en propina. ¿Por la lesión de qué nervio? Del nervio musculocutáneo, ¿no? Muy bien. Y también adicional vamos a ver el reflejo de Moro incompleto. El reflejo de Moro es cuando tú, digamos, tumbas al bebito hacia atrás, entonces el bebito por reflejo lo que hace es levantar sus dos manitos, ¿de acuerdo? Pero aquí, algo adicional que les quería comentar, esa postura de mano en propina hace que todo el brazo y antebrazo esté paralizado, ¿de acuerdo? Lo único que puede mover el bebito aquí es su manito. Entonces aquí su hombro está paralizado, por eso que no puede realizar el reflejo de Moro, no se puede elevar este bracito. Ahora, ¿recuerdas que yo te dije al inicio que por arriba el plexo braquial tenía una relación con un nervio, que era el nervio frénico, ¿cierto? Entonces, cuando tú sospeches de esa lesión, que es de raíces superiores, tienes que fijarte de esto. Si el bebito durante su respiración, si hay asimetría en su abdomen. ¿Por qué? Porque se puede haber lesionado el nervio frénico que compromete a lo que es el diafragma. Entonces, muy importante observar esto. Ahora, tenemos otra parálisis que es de cumple de James, que como ven no es muy frecuente. Va a ser por lesión de las raíces inferiores, las raíces C8 y T1. Y aquí, bueno, va a tener una postura de mano en garra. ¿Te acuerdas de qué nervio te daba esta clínica? Lesión del nervio cubital. Ajá, muy bien. Entonces, aquí, a comparación del otro, va a tener reflejo de Moro normal, es decir, va a poder levantar sus dos bracitos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí se dice buen hombro, pero mala mano. O sea, aquí el problema es la mano, aquí el problema es el hombro, el brazo y el antebrazo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también tienes que recordar qué estructura estaba relacionada a las raíces inferiores del plexo braquial, el plexo cervical simpático, ¿te acuerdas? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que revisar al bebé
y ver si tiene ptosis palpebral, es decir, un párpado caído, si tiene miosis, es decir, pupilas contraídas, y si tiene oftalmia, es decir, ojos hundidos. Porque al tener esto, nosotros podríamos pensar en lo que es un síndrome de Horner. Entonces, ya. Ahora, algo que de repente ustedes se estarán preguntando, yo no soy un bebé y no me ha pasado eso, ya me salvé. No, así no es. O sea, esas parálisis también les pueden pasar a cualquier edad, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, puede haber lesión de estas raíces cuando uno realiza ciertos movimientos fuertes. Por ejemplo, ahora vamos a leer este caso clínico. Hay un paciente varón de 20 años que es ingresado de emergencias tras caer en una competencia y sufrir un traumatismo en cara y hombro izquierdo, como estamos viendo aquí. Al examen clínico en el miembro superior izquierdo, ahora vamos a ver qué se observa, dice, se encuentra hombro en aducción. A ver, habían dos movimientos que hace el brazo, ¿no? Lo que es la aducción y la abducción. Acuérdate que la abducción, al menos yo me acuerdo como ave, como un ave que vuela, entonces separa, ¿de acuerdo? Separa el hombro de la línea media, mientras que aducción es juntarlo, pegarlo. Entonces, a ver, al 100 encontrado el paciente con hombro en aducción, después tenemos brazo rotado internamente, tiene codo en extensión y mano en postura de propina de mesero con movimientos normales, que era lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, ya vamos de repente sospechando de la lesión de alguna raíz. Dice, asimismo presenta zonas con ausencia de sensibilidad del dolor. Entonces, vamos viendo por aquí, esa es toda la clínica del paciente. Y si se dan cuenta, esto es muy similar a lo que yo les explicaba en la parálisis obstétrica de Duchenne, ¿no? En este caso ha sido porque la persona ha hecho una hiperextensión del cuello. ¿Te das cuenta cómo ha caído? Entonces, tú dices, bueno, con esta clínica yo sospecho que hay lesión de esas raíces, C5, C6 o bien a nivel del tronco superior. Y bueno, también cómo lo confirmas por toda la clínica que te he dicho, ¿no? Entonces, mira, vamos a entender por qué es que se da todas esas cositas. ¿Qué nervio lesionas al lesionar el tronco superior? Al nervio supraescapular. ¿Qué hacía el nervio supraescapular? ¿A qué músculos inervaba? Al músculo supra e infraespinoso, ¿no es cierto? Y esos que te permitían rotación externa. Y mira, preciso, ¿no? Como no puedes hacer rotación externa, entonces tu brazo queda rotado internamente. Después, ¿qué tenemos? Aquí otro nervio lesiona por aquí al músculo cutáneo. ¿De acuerdo? El músculo cutáneo, ¿a qué músculo se inervaba? A todos los de la cara anterior del brazo, ¿no? Al bíceps, al coracobraquial y al braquial. Esos músculos hacían flexión del codo. Entonces, al estar lesionados, mira qué hace. Codo en extensión. Ya todo va cobrando sentido. Y también, obviamente, te daba la postura de propina de mesero. Finalmente, otro nervio que se lesiona es el nervio axilar o circunflejo. ¿Qué músculo inervaba? Al músculo deltoides. ¿Qué hacía el deltoides? Abducción. Y mira, tiene su nombre en aducción. Entonces, como que ya todo va cobrando sentido. No, era por esto. Entonces, acuérdense que podemos lesionar raíces superiores cuando tenemos una hiperextensión del cuello, ¿no? Como ha tenido este paciente y la clínica es característica, eso apréndenselo porque igual puede venir, bueno, en un examen o también para la práctica clínica. Bien, ahora nos vamos a las preguntas. Aquí sí pueden ir comentando de repente. Vamos a leer ya, va a ser rápido igual. A ver, dice, tras un parto complicado, un bebé presenta limitación de los movimientos de la extremidad superior derecha. El brazo se encuentra en aducción y rotación medial. El antebrazo se encuentra extendido en el codo. La muñeca se encuentra ligeramente flexionada. ¿El desgarro de qué fibras del plexo justifica mejor estos síntomas? A ver si pueden comentar y de repente también decir cómo se llama esa parálisis, ¿no? Porque cabe entendido que es una parálisis obstétrica. Muy bien, sí, ya los leí, perfecto. Entonces, hablamos de la parálisis de Duchenne, muy bien, por afección de las raíces superiores C5, C6. Perfecto, chicos. Siguiente. Dice, una gimnasta de 17 años se cae de las barras asimétricas. El estudio pone de manifiesto una lesión del fascículo medial del plexo braquial. ¿Cuál de los siguientes nervios espinales se habrá afectado? Entonces aquí, mira, aquí tenemos el plexo. ¿Cuál es el fascículo medial? ¿Es acá?
No, fíjate, eso es algo que al menos personalmente sí me confundía. Porque mira, está como que el medio, ¿no? Pero no, este, chicos, es el fascículo posterior. Acuérdate que la línea media pasa por aquí. Entonces el fascículo medial es este. Ese es el fascículo lateral. Entonces, ¿qué raíces están comprometidas? Vamos a seguir el caminito. Sería C8 y T1, ¿cierto? Ya, muy bien. Espero que hayan respondido eso ahorita. Si apagué el... Ya, muy bien, sí, estaban respondiendo. Entonces, seguimos. Siguiente, dice, un bombero ingresa en el hospital tras sufrir un traumatismo cerrado en la axila derecha. La exploración pone de manifiesto una escápula helada. ¿Te acuerdas de este signo? ¿Cuáles de las siguientes partes del plexo braquial se habrá lesionado? A ver, primero la pregunta sería, ¿qué nervio se ha lesionado? Antes de qué parte del plexo, ¿qué nervio? ¿Te acuerdas que vimos? Ajá, muy bien, chicos. Nervio torácico largo, perfecto. Entonces, mira, aquí tengo una imagen del plexo para ver de dónde salía el nervio torácico largo. A ver, ¿sale de los fascículos? No. ¿De las divisiones? No. ¿De las ramas terminales? No. ¿De los troncos? No. Entonces, ¿sale de dónde? De las raíces, ¿no es cierto? Raíces o ramos ventrales. Entonces, esa sería nuestra respuesta por aquí. Y seguimos. Bien, ahora seguimos con otro contenido de la región axilar. Entonces ya vimos plexo, espero que lo hayan comprendido bien. Ahora vamos a hablar acerca de la arteria axilar. Dice, origen, el borde externo de la primera costilla, a esa altura. Bien, término hacia el borde inferior del pectoral mayor, que pasa más o menos por aquí a la altura de la cuarta, quinta costilla. Entonces, si se dan cuenta, no es que de pronto aparece una nueva arteria, sino que la arteria axilar es continuación de otra arteria que ya está formada, ¿no? Entonces, son puntos de reparo anatómico simplemente. Esa arteria que viene hasta aquí es la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Pasa la primera costilla y cambia de nombre, arteria axilar. Pasa el borde inferior del pectoral mayor y ahora se convierte en arteria humeral. Ahora, esta de aquí vendría a ser entonces la arteria axilar, la cual va a dar ramas. Entonces tenemos su primera rama que vendría a ser, la primera rama vendría a ser la torácica superior, que es esta de aquí. Luego tenemos la arteria toracoacromial, que ves que salen un montón de ramitas, ¿no? Tenemos la acromial, la deltoidea, pectoral y la clavicular. Después tenemos otra arteria que es la torácica lateral o mamaria externa. Un dato es que la mamaria interna sale de la arteria subclavia. ¿De acuerdo? Ya bueno, después tenemos la arteria subescapular y las circunflejas. Date cuenta que circunflejas también había arteria circunfleja axilar, ¿no? Son vasos o nervios que rodean algo. En este caso es circunfleja humeral porque rodea al hueso húmero. Y te doy un punto más aquí anatómico, están rodeando lo que es el cuello quirúrgico, ¿de acuerdo? Del húmero, tanto la circunfleja anterior como la posterior. Bien, ahora aquí tenemos otro caso clínico, una pregunta, ¿no? Dice un cazador sufrió una herida penetrante en el hombro por una flecha, la cual había seccionado el tercio distal de la arteria axilar. Después de poner una pinza en la arteria sangrante, se prestó atención a la anatomía del vaso. Y te preguntan qué vías arteriales colaterales existen para crear como un puente, ¿de acuerdo? O qué vasos te van a asegurar de que no se va a producir, digamos, una necrosis a este nivel, ¿no? ¿Qué vasos te aseguran de que va a seguir la circulación? Y para eso es importante recordar lo que es el círculo anastomótico escapular, que también es muy preguntado. Recuerdo que nos hacían dibujar, era parte de nuestro examen práctico. Entonces, vamos a ver cómo va esto. ¿Te acuerdas qué arteria va aquí? La arteria subclavia, ¿cierto? Pasa la primera costilla, arteria axilar. Pasa el borde inferior del pectoral mayor, ya se convierte en arteria braquial humeral. Entonces, a ver, vamos a definir los puntos. A ver, ya más o menos por acá hasta por acá. Perfecto. Ahora, vamos a ver también algunas ramas de las otras arterias, como es la arteria subclavia, ya que esta también va a formar este círculo anastomótico. Anastomótico significa que unen vasos, ¿de acuerdo? Ahora, de la arteria subclavia va a salir la arteria mamaria interna o torácica anterior, que va a ser esa ramita de por aquí. Después va a salir la arteria escapular posterior, ¿de acuerdo? Como dice posterior es porque se va a ir por detrás. Date cuenta que ahorita
estamos en la parte anterior, ¿no es cierto? Porque aquí no ves ninguna espina, entonces esto es en la parte anterior. Bien, entonces la escapular posterior va a salir a este nivel y se va a ir atrás. Ya por acá. Bueno, luego vamos a tener la arteria escapular superior, que va a salir a este nivel. Igualmente todo eso viene de la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Entonces va a venir y también, bueno, también va a tener un recorrido posterior. Ya. Y hasta ahí tienes las tres arterias que nacen de la arteria subclavia. Tienes la mamaria interna, tienes la escapular posterior y la escapular superior. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las arterias que ya habíamos mencionado que nacen de la arteria axilar. Tenemos la arteria acromiotorácica. Vamos a dibujar sus dos ramas principales, que es la acromial y la torácica. Después vamos a tener la arteria subescapular, que se va a ir por debajo, o también es denominada escapular inferior, y un dato es que esta es la arteria más larga de la arteria axilar, o la colateral más larga de la arteria axilar. Luego vamos a tener lo que son las circunflejas, que les dije se llamaban circunflejas porque rodean, en este caso, al cuello quirúrgico del húmero, ¿no? Tenemos una anterior y tenemos una posterior. Ahora, una arteria más, toca una arteria ahora de la arteria braquial o humeral, ¿de acuerdo? En ese caso va a ser la arteria humeral profunda. Ya, va a ser la arteria humeral profunda. Listo. Y ahora sí podemos hacer lo que es nuestro círculo anastomótico, que están aquí las 5 principales anastomosis de lo que es el círculo anastomótico del escape. Lo vamos a marcar con otro colorcito. Entonces, primero vas a tener la arteria mamaria interna con la rama torácica de la acromiotorácica. Y se va a formar el po. Listo. Entonces, esta es la anastomosis 1. Luego vas a tener la escapular posterior con la supraescapular. Entonces, aquí vas a tener 2. Después vas a tener la rama acromial de la acromiotorácica con la circunfleja, que se va a formar por aquí. La tercera anastomosis. Luego vas a tener la cuarta, que es la circunfleja con la humeral profunda, que va a ser por aquí. Y finalmente vas a tener la escapular posterior y la inferior, que va a ser por aquí. Perfecto. Entonces ahora sí, bueno, eso ya es cosa que ustedes lo repasen, pero para resolver el caso clínico que anteriormente decía un paciente que había tenido una lesión a nivel del tercio distal de la arteria axilar. Entonces estábamos hablando de esto. Y te preguntaba qué vasos o qué anastomosis te permite hacer un puente, ¿de acuerdo? Entonces aquí la respuesta simplemente sería al ojo, ¿no? Mira, si hay una lesión aquí, tienes que conectar esta parte con la que sigue. ¿Y cuál es la única arteria aquí que está conectando en la parte inferior, o sea, este nivel, dos arterias, digamos, entre comillas, distintas, ¿no? Vendría a ser esa anastomosis entre la circunfleja y la humeral profunda. Entonces, bueno, aquí, ¿cuál sería la alternativa? Sería la alternativa B, arteria circunflejo-humeral con la arteria braquial profunda. Y bueno, eso ya, como les dije, es muy importante que lo repasen. Y bueno, seguimos. Aquí tenemos otro casito clínico. Te hablan de una paciente mujer de 40 años. Tras caída de hombro derecho, presenta intenso dolor para realizar abducción. Tú vas pensando, abducción, ¿quién realizaba abducción? El principal, el músculo del tobillo, ¿cierto? Asimismo, dice, se observa equimosis. Equimosis son como moretones. Dice en región axilar y cara interna del brazo. Se solicita radiografía, la cual revela fractura del cuello del húmero. Entonces, miren, ¿cuál es el... ¿cuál es el cuello? No, sí, en el cuello del húmero va a ser este de acá. Y a ese nivel se llama cuello quirúrgico. Entonces, aquí quería hacer un pequeño paréntesis para explicarles un esquemita que les va a servir bastante. Ya, a ver, entonces vamos a dibujar nuestro húmero. Tenemos, ya, ya. Entonces, aquí a ese nivel se encuentra lo que es el cuello anatómico, pero ustedes se dan cuenta que siempre mencionan un cuello quirúrgico, ¿de acuerdo? Y por ejemplo en esta paciente no se había lesionado ese nivel, se había lesionado aquí.
Y precisamente por eso se llama cuello quirúrgico, porque a ese nivel es donde más se fractura este hueso, ¿de acuerdo? Con esa lesión de cuello quirúrgico. Ahora, para nuestra mala suerte, por ahí pasan dos estructuras muy importantes. Pasa un nervio y también, ¿te acuerdas las arterias? La circunfleja humeral anterior y posterior, bueno, también están pasando por aquí. Pero hablando del nervio, aquí pasa el nervio circunflejo o axilar, ¿de acuerdo? Aquí le voy a poner axilar. Y te acuerdas qué músculo inervaba este nervio, el músculo deltoides, ¿no? Entonces ya vas recordando en el caso anterior, había una paciente que se había lesionado el cuello quirúrgico y no podía abducir el hombro. Entonces ya como que todo va tomando sentido, ¿no? Bueno, pero les sigo explicando acerca de otras partes importantes de este húmero para que tengan completo ese esquema. A nivel posterior va a tener lo que se denomina el canal de torsión, ¿de acuerdo? Y por el canal de torsión va a pasar otro nervio, que es el nervio radial, ¿de acuerdo? Justamente por aquí es que se hace posterior, para dar inervación motora a todos los músculos de posteriores de tanto brazo como antebrazo. Entonces aquí está el nervio radial. Y vamos recordando, lesión de nervio radial que te daba, mano, péndula o caída, ¿no? Y finalmente tenemos un nervio que va a pasar por aquí detrás, por el canal epicondriocraniano, ya que va a ser el nervio cubital. Y bueno, ese te va a originar lo que es la mano en garra. Entonces, esto es muy importante que ustedes se acuerden. Tenemos el cuello anatómico, tenemos cuello quirúrgico. Por aquí pasa un nervio, que es el nervio axilar circunflejo. Por el canal de torsión, ¿qué nervio pasa? El nervio radial. Y mira, aquí se hace posterior. Finalmente, por el canal ya epicondriocraniano va a pasar el nervio cubital. ¿Ya? Y a ver, vamos a, ay, rayos, vamos a aprovechar, se fue el, bueno, RIP, se fue el esquema. Seguimos entonces. Entonces, bueno, ya terminamos de entender qué es lo que había pasado con esta paciente, ¿no? A ver, entonces tenía una lesión a nivel de cuello quirúrgico. ¿Qué se ha lesionado entonces? El nervio axilar y las arterias circunflejas humeral anterior o posterior. Bueno, y eso da a entender todo, ¿no? Tenía incapacidad de hacer abducción porque se ha lesionado el nervio axilar, por tanto, el músculo deltoides no está funcionando. Y las equimosis son precisamente por la lesión de las arterias humerales, que, bueno, van a dejar moretones tanto en la región axilar como en la cara interna del brazo. Perfecto. Ahora, tanto que hablamos del músculo deltoideo, ahora vamos a hablar de la región deltoidea, que precisamente se llama región deltoidea porque lo que está de contenido es el músculo deltoideo, entonces, genial. A ver, acerca de este músculo va a tener su origen o inserción proximal en tres partes, ¿de acuerdo? La parte anterior en el borde anterior de la clavícula, la porción media en el borde del acromion y la posterior en el labio inferior de la espina escapular. Ahora, la inserción, ¿dónde se va a dar? En la V deltoidea. Y tú dirás, pucha, ¿dónde es esa V deltoidea? Nuevamente, yo quería explicar eso en mi esquema, pero bueno. A ver, ya vamos a dibujar rapidito un numerito. Ya. Y en la cara anteroexterna va a tener una impresión que va a aparecer una V. Y precisamente esa es la V deltoidea. Entonces, aquí se va a insertar lo que es el músculo deltoides. Listo, sencillo. ¿Qué acción te va a permitir ese músculo? Te va a permitir la abducción. Es el principal abductor del miembro superior y sobre todo la abducción hacia 90 grados. ¿De acuerdo? De ahí ya hay otros músculos como que lo ayudan, pero hasta los 90 grados el principal va a ser el deltoides. La inervación, ya eso tú lo sabes al revés y al derecho, el nervio axilar. ¿Te acuerdas? Que pasaba por el cuello quirúrgico del útero. Muy bien. Su importancia clínica es que va a ser el sitio de aplicación de vía parenteral, precisamente porque es un músculo bastante carnoso, es bastante voluminoso, ¿no? Muy bien, entonces eso es todo de la región deltoidea. Sencillo. Nos vamos a la última región, que es la región escapular, la cual va a tener pues límites, digamos, imaginarios, porque no hay una superficie en concreto, sino que son líneas imaginarias que vamos a hacer. Entonces, por arriba tenemos una línea que pasa por el borde superior del escápula, ¿de acuerdo? Ahí. Por abajo vamos a tener una línea que pasa por el borde inferior del músculo redondo mayor. Ya vamos a imaginar que sería por acá. Y ahora, antes de seguir, me he olvidado que tengo que dibujar mi número porque esa articulación es completa. Ya. Ahora, por dentro
va a pasar por la línea vertical del borde espinal o medial de la escápula. Acuérdate que el borde medial va a ser el más vertical, ¿no? Y finalmente por fuera va a ser la parte, va a ser por la parte más posterior del acromion hacia la V deltoidea, o sea, más o menos así. Y toda esa región de aquí vendría a ser la región escapular. Listo, seguimos. Ahora, esa región escapular, lo que vamos a tener, digamos, de contenido, van a ser músculos. De acuerdo, estos músculos también ya se te deben hacer conocidos porque ya los hemos estado hablando. Acuérdate, la cara posterior de la escápula o homóplatos la identificadas por la espina de la escápula. Esa espina te va a dividir la escápula en dos compartimientos. La fosa supraespinosa, donde se va a insertar, aquí está, el músculo supraespinoso, y la fosa infraespinosa, donde se va a insertar el músculo infraespinoso. Entonces, ya tenemos hasta aquí. Entonces, el primer músculo se va a insertar ya en la fosa supraespinosa. Inserción distal va a ser el fascículo superior del troquíter. Entonces, de repente tú no sabes cuál es el troquíter. Y vamos a volver a dibujar un numerito. Tuve tu idea, ya ahí está. Entonces, el troquíter va a ser una prominencia que va a estar a esa altura. Y te voy adelantando, aquí se van a insertar 3 músculos. Y vas a tener otra superficie que se va a llamar troquín, que va a estar en la parte inferior. Y ahí solo se va a insertar un músculo. Entonces vamos a ver cuáles son los músculos que se insertan en cada una de esas partes. Bueno, como te dije, el supraespinoso se va a insertar en el fascículo superior del troquíter, a esa altura. Va a ser inervado por el nervio escapular superior o supraescapular, que también inerva el infraespinoso, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, su acción va a ser de abducción, similar al deltoides, solo que este va a dar la abducción a los primeros 15 grados. O sea, los primeros 15 grados son como que del supraespinoso y de allí hasta los 90 totalmente del deltoides, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante que ustedes también vayan recordando. El siguiente músculo es el infraespinoso, que va a ser insertado en la fosa infraespinosa y la inserción distal va a ser en el fascículo medio del troquíter, a esa altura. Inervado también por el nervio supraescapular y va a ser rotación externa. Acuérdate, mira, ese va a ser rotación externa, ese también, y este hace, pero rotación interna. En cambio, el supraespinoso no mueve, solamente levanta, ¿de acuerdo? Ahí eso no raro, que ya bueno, no importa. Entonces, ya. Entonces, bueno, vamos a seguir con el músculo redondo menor. De acuerdo, el redondo menor está por aquí. A ver, voy a aprovechar y voy a terminar de dibujar aquí la escápula, ¿de acuerdo? Entonces, el músculo redondo menor lo encontramos aquí. Se va a insertar entonces en el borde axilar o lateral de la escápula hacia el fascículo inferior de lo que es el troquíter. Aquí, miren. Ya muy bien. Está inervado también por el nervio circunflejo y lo que te va a hacer es una rotación externa. Por último, tenemos al músculo redondo mayor, que no lo tenemos en esta imagen porque está más, digamos, el músculo redondo mayor está más abajito, pero lo vamos a dibujar. ¿Qué dice? Que su origen es en el borde axilar de la escápula hacia el labio interior de la corredera bicipital o rayos. ¿Qué es la corredera bicipital? Ya, entonces la corredera bicipital es una especie de impresión también. Ustedes lo van a ver a lo largo del húmero, más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces, como ves, aquí van a haber 3 labios, uno externo que sirve para la inserción del músculo pectoral mayor, por el surco va a ir el músculo bíceps, el tendón del bíceps, y en el labio interno, es decir, por aquí, es que se va a insertar este músculo redondo mayor. Entonces vamos a ir más o menos a esa altura. ¿De acuerdo? Ya, listo. ¿Y qué te dice? Que su inervación va a ser el nervio del mismo nombre, redondo mayor, y acuérdate que ese es el único que te está dando rotación interna. Muy bien. Y ahora acerca también como para que lo tengan como punto, porque eso también preguntaban, es que aquí, mira, esa estructura que habíamos formado con el redondo mayor, hay un músculo, un tercer músculo que viene así, que es el tendón del tríceps, ¿de acuerdo? Porque acuérdate que estamos en la parte posterior. Entonces, si te das cuenta, aquí está formando como dos formitas o figuritas. Aquí un triángulo y aquí un cuadrilátero.
Entonces voy a aprovechar en explicar al menos cuál es el contenido de este cuadrilátero que se llama húmero tricipital. De acuerdo, mira sus límites o continente. Superior, el músculo redondo menor. Inferior, el músculo redondo mayor. Medial sería lo que es el húmero y finalmente, no, perdón, lateral lo que es el húmero y medial lo que es el tríceps, ¿no? ¿Y cuál es el contenido? Mira, el nervio axilar y también sería la arteria axilar humeral, ¿no? Anterior tanto como posterior. Entonces, ese es el cuadrilátero húmero-tricipital, acuérdate que es contenido, el nervio axilar y la arteria, y bueno, la arteria circunfleja tanto anterior como posterior. Entonces, bueno, ya tenemos esto y tenemos otra pregunta. Dice, un hombre de 43 años acude a consulta por dolor en el hombro. La exploración física pone de manifiesto un síndrome de arco doloroso por una tendinopatía del supraespinoso. ¿Cuál de las siguientes situaciones se detectará en la exploración física durante la abducción del brazo del paciente? A ver si pueden ir respondiendo. Ajá, muy bien chicos. Entonces eso va a ser la abducción dolorosa entre 0 y 15 grados, ¿no? Entonces ya ustedes la tienen clara. Los primeros 15 grados va a ser por el supraespinoso, el único que no rotaba, solo realizaba también abducción. De allí, 90 grados, el músculo del tórax. Muy bien. Y ya bueno, ya para finalizar, tenemos lo que es el manguito de los rotadores, que les habíamos dicho que junto con los ligamentos, lo que va a hacer es estabilizar esa articulación del hombro, ¿de acuerdo? Y eso de verdad siempre también lo preguntan. Memorícenselo de una vez. ¿Cuáles son los músculos o los tendones de los músculos que forman el manguito de los rotadores? El músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor, todos esos son posteriores y además todos esos realizan rotación externa, ¿de acuerdo? Más el músculo subescapular, que es el único que realizaba, bueno, al menos el único de los que están aquí que realiza rotación interna, ¿de acuerdo? De aquí el otro que realizaba rotación interna era el redondo mayor, pero aquí ya no está. Acuérdate, mire, eso también los puede confundir. ¿Cuál es el que forma parte del manguito de los rotadores? ¿El redondo menor o mayor? El menor, acuérdate, ¿sí? Porque el mayor ya está más abajo, entonces no, lo excluimos. Solamente estos tres que son de la cara posterior, más este que es de la cara anterior y es el subescapular. Entonces, chicos, bueno, creo que ha sido una clase breve, pero espero que se haya entendido y bueno, aprovechen en estudiar ahora que tenemos tiempo. Y hasta aquí iría mi aporte. Muchas gracias, chicos, por su tiempo y nos estamos viendo pronto. Perfecto, Renata. Muy buena exposición. Creo que les has dado a los chicos las pepas de todo esto, de estos primeros temas de anatomía. No sé si tuvieran alguna pregunta para Renata. No, los chicos han quedado contentos. Ha sido muy dinámica la clase, con los datos concisos. Y nada, en nombre del Comité Permanente Académico y del Proyecto Hermano Mayor, muchas gracias por apoyar esta iniciativa. Gracias a ustedes, chicos, y bueno, ya nos vemos de repente en la próxima con otro segmento. Sí, si puedes poner tu primera diapo para que nos puedan etiquetar en Instagram, quizás para que siga difundiéndose la página. Hay algunos chicos que en estos días nos han estado etiquetando, así que Ah, si ya, nos genial, pueden sí, etiquetar chicos. en Instagram, estamos como @cpasocemi. Sí, claro, a ver, vuélvanme famosos, chicos. Necesito Y también seguidores. estamos como @socemi.1992. Y el Instagram de nuestra panel del día de hoy. Así que, bueno, chicos, espero hayan disfrutado la clase. Nada, los esperamos mañana. Ya empezamos lo que es embriología con lo que es gametogénesis y fecundación. Así que nada, igual de invitados a la misma hora por el mismo canal, mañana a las 11. Así que muchas gracias, chicos. Tengan un buen día y etiquétennos, no se olviden. Chao, chicos, Síganos. gracias. Gracias, Renato.